Hola a cada uno de ustedes, hoy les voy a presentar lo que es un nuevo video sobre lo que es un pequeño programa de registro de datos para un recién nacido. Lo que primero vamos a empezar es que los lenguajes que vamos a utilizar nosotros es Visual Basic.net y también lo que vamos a crear para nuestra base de datos es Microsoft SQL Server. Bueno, vamos a iniciar con lo que es la base de datos, ya que esto nos va a almacenar todos los datos y vamos a crear ciertos registros y también vamos a crear ciertas referencias para que las personas al momento que la utilicen no nos cueste. Entonces primero vamos a crear nuestra base de datos. Nuestra base de datos se va a llamar FEDAT. De ahí, cuando ya la hayamos creado, la vamos a llamar FEDAT. Esto, ahora aquí yo coloqué un drop table datos hijo. ¿Para qué es esto? Es para por si vamos a cambiar un dato, automáticamente eliminamos la tabla. Como por ejemplo, vamos aquí a nuestra base de datos, aquí donde dice FEDAT. Si no nos aparece, vamos a recargar. Vamos aquí en database y como podemos ver ya nos aparece la de FEDAT. Ahora vamos a verlo en table y esperamos. Como podemos ver, tenemos tres tablas: la tabla datos hijos, datos madre y datos padre. Aquí, ¿qué nos va a servir? Esto nos va a servir para que nosotros ya identificamos lo que es nuestra tabla hijos, por ejemplo. Pero si nosotros utilizamos procedimientos almacenados, los podemos observar mediante la carpeta Programmability, que esto lo que nos va a aparecer es Storage Procedures. Esto nos va a aparecer todos los sistemas, o sea, todos los almacenamientos que vamos a utilizar, todos los procedimientos que estamos utilizando en la base de datos. En este caso, como yo no poseo, entonces no me va a aparecer. Ahora, que va a ir en nuestra primera tabla hijos, es primero la variable de QI hijo, que va a ser de valor char. ¿Cuál es la diferencia entre char? Bueno, char es una especificación de dígitos alfanuméricos, pero una cierta cantidad límite, ¿verdad? En cambio, varchar es más grande que la de char. Bueno, en este caso yo solo le puse 13, lo que son los parámetros, o sea, son 13 hasta la cantidad de 13, y lo vamos a identificar como primary key. Esto que va a ser, esta es una primary key, es la llave primaria que nos va a servir para después referenciarla con nuestras otras dos tablas, que es la de datos madre y datos padre. Bueno, de ahí es la de nombres hijo. Luego vamos a ir con la de apellidos, de fecha de nacimiento hijo. ¿Por qué coloco not null? Porque esto me va a identificar que no podemos agregar ningún valor nulo a la tabla, ya que si no nos va a generar un conflicto. Entonces nosotros especificamos que no debe que ir ningún valor nulo. Los apellidos del hijo, la fecha de nacimiento char, yo la puse char para que no haya ninguna confusión al momento de agregar la fecha, ¿verdad? Ya que la fecha, como pueden ver aquí un ejemplo, yo la agregué larga, o sea, yo la agregué como martes 13 de julio de 2021. Yo agregué así la fecha, por eso el char, como pueden ver, el char es 60, no tiene que pasar de eso. Pero también lo que podemos utilizar es el tipo date, que también nos va a servir. Pero ¿qué es la diferencia de tipo date? O sea, tipo date sí nos lee esto de martes 13 de julio, pero solo nos va a almacenar lo que es 13 del mes 07 del año 21. Eso es lo único que nos va a almacenar en el tipo date. En el tipo char nos va a almacenar el día y todo en letra. Bueno, ahora el siguiente es el lugar de nacimiento, donde nació, el género del hijo, número de partida de hijo, número de folio y número de libro, que son 4. Bueno, ahora aquí lo que hicimos es un select from, pero haciendo un código trunks de SQL. Este es para, como aquí dice, un comando para reiniciar la tabla
y que nos muestre otra vez la tabla. Entonces aquí nos dice que vamos a seleccionar toda la tabla, pero donde datos hijos sea igual a qui hijos igual datos hijos igual qui hijo. Esto nos va a servir que en el momento que nosotros busquemos tal vez un campo o hagamos una validación, que nos muestre toda la tabla, pero sí está lo que es qui hijo. Ahora aquí tenemos un qui, que es este número. Este es un número específico, pero como podemos ver nosotros al momento de ejecutar este comando no nos va a aparecer nada. ¿Por qué? Porque no tenemos lo que es nada en este caso. Pero si nosotros agregamos, por ejemplo, un número que ya está existente, como por ejemplo 2351 34 29 3358 3, ahora le ejecutamos ese comando y como podemos observar, solo esa tabla nos aparece donde especificamos el qui. Entonces esa es la funcionalidad de este comando, donde solo vamos a especificar esto. Como podemos especificar también que nos seleccione todo solo mediante lo que es el qui. Vamos con la tabla de madres, igual drop table datos madre para eliminar nuestra tabla, y aquí lo que vamos a hacer es lo mismo, solo que aquí vamos a crear una llave primaria para después referenciarla con la primera tabla. Vamos a guardar todo nuestro proceso para no perder. Entonces vamos a crear la tabla qui hijo char con 13 de parámetro y va a ser llave primaria. De ahí todos los valores no van a aceptar ningún valor nulo, y aproximadamente también todo lo vamos a utilizar con char. Y ahora sí, lo que viene ahora es lo que es la llave, un inner join para especificar la tabla para poder agregar datos. Como podemos ver, la ejecución de esto es el qui, o sea que aquí nos dice que seleccionemos la tabla datos madre, pero la llave primaria. También seleccionamos el nombre de madre, apellidos madre, fecha de nacimiento y lugar de la tabla datos madre, y agregarla a la tabla de datos hijos, que nos haga al momento que nosotros ejecutemos, haga la tabla de datos hijos. Ahora el siguiente es donde la tabla datos hijos qui va a ser igual a la tabla de datos madre hijo. Entonces nos está especificando que el qui del hijo de la tabla de datos madre debe que ser igual a la tabla de datos hijos. Eso especificamos, y eso nos va a dar un resultado donde solo nos aparezcan los qui de cada uno. Como con nosotros podemos ver, nombre, apellido, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento. Aquí también hacemos lo mismo, solo que aquí la diferencia es buscarlo mediante un qui específico que nosotros ya tenemos agregado. Es lo mismo que el primero, solo que aquí nos va a especificar sin que el dato de la madre, sino que ya solo un qui específico. Vamos con la siguiente tabla, create table. Entonces este nos va a hacer lo mismo que la madre, primary key con el qui hijo para especificar, y ahora este caso vamos a hacer también lo mismo con la madre, donde nos va a especificar lo que es todo esto, la unificación. Ahora aquí podemos ingresar unos cuantos datos, por ejemplo aquí vamos a ingresar estos datos y se nos ha agregado correctamente a las filas, a las celdas de cada uno. Ahora este comando es para eliminar lo que hemos agregado aquí automáticamente. Por ejemplo aquí este update es para actualizar los datos que hemos agregado mediante el qui. Entonces por ejemplo esto lo que nos va a actualizar es el nombre. Entonces el nombre aquí es Miguel, aquí el nombre son números y aquí también son números. Entonces ¿qué vamos a hacer aquí? Lo siguiente es que vamos a actualizar
esto. Entonces lo actualizamos y como podemos ver ya se ha hecho actualmente todo, y ahora solo lo vemos. Y como podemos ver, se ha actualizado el nombre de Miguelito, también lo que es el nombre de Katrina, y la otra que es el nombre de Homero. Esos se han actualizado correctamente. Y en esta primera parte hemos visto lo que es nuestra base de datos para crear nuestro proyecto de Visual Basic. En el próximo video vamos a ver lo que es todo este desarrollo de este entorno, cómo vamos a poder actualizar, buscar el ciudadano, imprimir, eliminar el ciudadano e insertar el ciudadano por medio de funcionalidades, y por cómo hacemos esto. Bueno, al principio, primero lo que vamos a hacer es una conexión. Vamos a primero llamar a nuestras tres librerías: la librería de acceso a base de datos SQL, la importación de la librería del proveedor de datos y la librería que vamos a utilizar para la interfaz de programación. Creamos una clase. ¿Cómo se crea una clase? Vamos aquí, clic derecho y agregamos, agregar, y aquí hasta abajo dice clase. Esta clase nos va a servir para que al momento que nosotros creemos nuestras conexiones o ingresemos o actualicemos algún dato, nos aparezca aquí. Entonces creamos una variable pública llamada conexión o otro tipo de nombre, la que ustedes desean, y va a ser igual a SQL Connection. Si no tenemos estas librerías, automáticamente esto nos va a tirar error porque no tenemos ninguna librería. Y SQL Connection, por ejemplo, yo coloco la ruta, ya que la ruta se me hace más fácil colocarla y no perder, pero nosotros vemos aquí en app config y solo, por ejemplo, llamar a esto. Por ejemplo, solo podemos ya colocar esta parte donde dice primero tag my settings fed at connecting string. ¿Para qué sirve esto? Porque como nosotros ya agregamos la base de datos por medio de una conexión, ya nos almacena aquí la configuración en app. Entonces solo colocamos esto y ya no nos va a dar ningún error. Pero yo colecto lo que es la base de datos, pero por ejemplo podemos conectar la base de datos por medio de aquí. Entonces primero vamos a buscar nuestro servidor. Entonces vamos aquí en este cablecito, le damos clic derecho y le damos en copiar, nuevamente conectamos. Ahora vamos aquí, B, control B y esperamos. Ahora aquí buscamos nuestra base de datos, en mi caso se llama FEDAT, le doy aquí y para sacar la ruta nos vamos aquí donde dice avanzada. Como podemos ver, aquí ya nos dice lo que es cada una de las componentes que va a tener nuestra ruta de dirección: el dato del servidor, la inicialización o la base de datos que vamos a utilizar, y aquí como podemos la seguridad. Vamos a utilizar los complementos integrados de Windows, si vamos a utilizar, y aquí está todo completo. Entonces aquí la copiamos y le damos en aceptar. Si nosotros necesitamos probar la conexión para que no haya ningún fallo, le damos a probar conexión, y como podemos observar, la prueba de conexión se ha realizado correctamente. Le damos en aceptar y le damos en aceptar. Como podemos ver, ya se ha conectado correctamente nuestra base de datos, pero en mi caso yo solo pego lo que es la ruta. En este caso la hago pública para así por ejemplo, otros métodos, otras clases que nosotros utilizamos la base de datos, solo llamamos a lo que es conexión nada más, siempre y cuando coloquemos las librerías para no tener error. Ahora declaramos otras variables que nos van a servir para especificar la conexión, o si haya
encontrado la base de datos o no. Entonces declaramos esto privada. ¿Por qué privada? Porque este es el constructor de comandos. Este constructor nos va a servir para especificar si la conexión está correctamente y no. Ahora un dataset. ¿Qué es un dataset? Esto nos va a almacenar los datos en la memoria del programa. Esto ahora nosotros podemos utilizar correctamente la almacenación de las bases de datos en todos los programas, para que así al momento de visualizarlo en el programa nos aparezcan los datos. Ahora un SQL Data Adapter. ¿Esto qué hace? Esto nos comunica instrucciones entre el dataset con el SQL. Hay otro comando que se llama SQL Data Reader. ¿Para qué nos sirve el Data Reader? En el caso, el Data Reader nos lee directamente en la base de datos, o sea en la grilla, las filas con los componentes que nosotros tenemos. Pero en este caso yo solo voy a especificar ciertos datos. O sea, yo le voy a dar instrucciones. Esto es para dar instrucciones. En cambio, en el reader nos va a leer lo que nosotros poseemos en las filas. Ahora hacemos un public comando que va a ser a SQL command, donde nos va a ejecutar ciertos códigos de Transact SQL. Ahora lo que realizamos es realizamos una clase que se va a llamar conectar y realizamos un try-catch. ¿Para qué nos sirve el try-catch? Bueno, el try-catch nos sirve como seguridad por si no se ha hecho correctamente lo que nosotros pedimos. Por ejemplo, aquí nos dice si la conexión primero se conecta a nuestra base de datos, se abre la conexión y nos da un mensaje que si se realizó la conexión perfectamente nos dice conexión, pero si no se hizo, que nos diga un error que no se ha conectado, y sí, que finalice cerrando la conexión. Y ese sería nuestro try-catch. Ahora por último, en esta primera parte vamos a ver lo que son los traspasos de datos. ¿Para qué nos va a servir estos traspasos de datos? Bueno, como podemos observar, nosotros tenemos tres tablas, pero en este caso nosotros tenemos que hacer un montón de acciones. Por ejemplo, tenemos que actualizar los datos, tenemos que agregar datos, eliminar y buscar. Y es tedioso agregar a cada rato una variable de una tabla a otra variable. Entonces lo que hacemos es crear un método o una clase. Por ejemplo, yo creo un módulo, pero cualquiera puede crear una clase o un módulo o un método para especificar las variables. Entonces yo especifiqué las variables, todas van a ser de tipo string, ya que yo estoy utilizando chat, y estas variables nos van a servir para que el momento que nosotros agreguemos no nos cueste modificarlas. Por ejemplo, aquí le puedo cambiar nombre. Al momento de cambiar nombre, esto va a incluir a todo lo que yo esté utilizando esta variable. Entonces esto nos ahorrará tiempo y código específicamente, y no nos va a costar. Entonces ojalá que les haya gustado la primera parte y los veremos en la segunda parte. Muchas gracias.